La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en La Mejor. Eco Radio, otra forma de hacer radio. Ey, Eco Radio con K. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, siente el confort y la magia de todo nuestro contenido en tus oídos. Ecoradio, ven, siéntate y escucha. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Y eso sin micrófono es muy difícil. Bienvenidos a una nueva emisión de Mascoteros, aquí en Ecoradio, este programa que pasa todos los sábados a las 4 de la tarde, hora Colombia, aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Y les recuerdo que transmitimos siempre de manera simultánea a través de Facebook de Ecoradio y Facebook de mascoteros.ecoradio y a través de nuestro canal de YouTube. Alejandra Cataño Bernal, buenas tardes. Camila Rentería, bienvenida al programa de Mascoteros, hoy con una gran invitada. Adelante, Alejandra. Hola César y hola a todos nuestros oyentes que claramente nos acompañan súper fijos todos los fines de semana. Y pues hoy tenemos una súper invitada de la Universidad de La Salle. Ella se llama Daniela Sofía Santana y la verdad estamos muy emocionadas por tenerte hoy en nuestro programa. Gracias, Alejandra, muy buenas tardes para todos los oyentes de Mascoteros. Aquí otra fiel oyente de todos los sábados. Gracias por la invitación. Y un saludo también a nuestra subdirectora, que es Camila Rentería, que hoy nos acompaña desde Boyacá, si no estoy mal. Sí, hoy estoy en Pesca Boyacá, qué pena por el fondo del carro, pero pues numeral COVID no me puedo bajar al parque a hacer el programa, entonces pues estoy desde el carro. Listo, y pues hoy a todos nuestros oyentes les tenemos nuevamente un tema que es de gran interés y más en estas épocas, bueno, cuando no estamos en época de COVID, claro está, y es el tema de los equinos, que cuando empiezan todas las festividades se maneja mucho el tema de las cabalgatas aquí en Colombia. Entonces, hoy queremos tocar un tema que es bastante interesante y es sobre el bienestar animal en equinos. Y pues la importancia de por qué realmente se deben aplicar estas leyes, que para mí realmente las deberíamos nombrar leyes, que es algo que no hay que modificar, simplemente están ya establecidas y que deberían siempre ser como algo fundamental para el manejo animal. Entonces, sin más preámbulos, empecemos un poco que nos empiecen a contar a todos nuestros oyentes qué es el bienestar animal y cómo se empieza a aplicar en los equinos. Bueno, ahí entro yo, pues para poderlo explicar hay que reconocer que los animales son sintientes y por ende adquieren el derecho del respeto, por lo cual hoy en día el bienestar animal va más allá de las 5 libertades que hace tiempo se nombraron, que son, primero, libre de hambre, sed y desnutrición; segundo, libre de miedos y angustias; tercero, libre de incomodidades físicas o térmicas; cuarto, libre de dolor, lesiones o enfermedades; y 5, libre para expresar su comportamiento natural.
Claro, Dani, teniendo ¿quieres en agregar algo? cuenta, sí, quisiera hablar de por qué es importante, ¿no? O sea, teniendo en cuenta lo que ha dicho Camila, hay que ver los diferentes beneficios que vamos a tener al aplicar bienestar en nuestras producciones y con nuestros animales. Van a ser beneficios económicos, van a ser beneficios con respecto a la producción, vamos a obtener un montón de cosas positivas en nuestros sistemas a la hora de invertir en bienestar animal. Listo, entonces ahí es cuando nos empezamos a preguntar cómo en la vida cotidiana, ya sea para las personas que tienen a sus animales, a caballos como mascotas, o solamente los tienen como una herramienta de trabajo en las fincas. ¿Cómo podemos empezar a aplicar estas leyes en estas fincas? Desde lo más básico hasta lo más complejo, me gustaría que nos comentaran un poco esas cosas que podrían hacerle cambiar ese bienestar a los animales. Bueno, ahí entramos a nivel mundial, existen diferentes protocolos para dar certificado de bienestar animal. Varían entre países y como dependiendo del tipo de caballos que tengamos, al propósito que le demos. Aquí en Colombia, digamos que se utilizan 5 lineamientos o 4 más o menos, que es lo que les vamos a explicar hoy. Pero tengamos en cuenta que es para guiar al productor de qué debería hacer, pero siempre de la mano del médico veterinario y del zootecnista para que cuando llegue el médico veterinario especialista del certificado se lo puedan avalar. O sea, que tenga como esa prevención de qué más o menos le van a pedir para que él sea una finca certificada de bienestar animal. Y Entonces, ahí me crea una pregunta y es, si yo hago todos los permisos, o sea, si yo tengo mi finca y hago todos los permisos para presentarlos, no sé, al ICA, creo yo que es la que maneja todo el tema de la certificación, ¿yo tengo también algún beneficio económico o solamente es un tema para el animal? es tanto económico como productivo. Es decir, a mayor bienestar vamos a tener mayor producción, entonces se va a ver una parte económica aumentada. Sí, totalmente. Es como una inversión a largo, pues no, ni siquiera tan largo plazo, pero sí se ve económicamente remunerada. Dime, Yo diría más que largo como mediano plazo, es un tema de que si tienes un animal que tiene bienestar, vas a tener un animal productivo, vas a tener un animal sano y ahí es donde vas a empezar a ver los beneficios que vas a recibir como finquero. Exactamente. Ale, ¿no se te escucha? Qué pena que cerré el micrófono. Aquí podemos decir una cosa entonces. El primer requisito que nosotros deberíamos cumplir como propietarios de un caballo o propietarios de una finca como tal sería todo el tema reglamentario de nuestro país. Obviamente acá nos escuchan muchos oyentes a nivel mundial, pero aquí en Colombia existen ciertas reglas, ciertos documentos que nos exigen para nosotros estar avalados. Sí. Eso queda claro. Pero ya a la hora del día a día, ¿cómo podemos empezar a intervenir para mejorar esa calidad de vida del animal? Bueno, entonces ahí empecemos con los puntos claves del protocolo, que los que les vamos a indicar. Nosotras juntamos como varios protocolos para explicarles el día de hoy. Entonces el primero es buena alimentación. Entonces ahí tenemos 2 puntos claves, que es la ausencia de sed y nutrición en general. Entonces, ausencia de sed prolongada la vamos a ver en 2 pruebas. Disponibilidad de agua, es decir, se debe mirar la presencia de puntos de agua, no solamente si el animal tiene una cubeta de agua, no. Su limpieza, su funcionamiento, si se limpia periódicamente o si tiene la suficientemente agua día a día. No sé si quieres, Dani, explicar la otra y yo ya explico la cubeta. Sí, bueno, cuando hablamos de la nutrición o cuando nos evalúan la nutrición aquí, ¿qué
lo evalúan con la puntuación de condición corporal. Y bueno, ¿qué es esto? O sea, más allá es que nuestro médico veterinario, porque recuerden, esto siempre la evaluación la va a hacer un médico veterinario avalado y experto en bienestar animal y experto en la especie, en este caso la especie equina. Entonces va a empezar a dar una valoración numérica de cómo ve el animal por fuera. Entonces lo empieza a mirar y empieza a decir, ok, está gordito, está flaquito, vamos a ver que presenta, podemos observar que se le ven los huesitos, este tipo de cosas las empieza a observar, es una evaluación externa, las empieza a observar el médico y dice, bueno, la puntuación de la condición corporal de nuestro animal es esta. Entonces, bueno, siguiendo un poco con lo anterior de la prueba de la cubeta, es una prueba que usualmente hacen para mirar si el caballo tiene sed o no. Es muy fácil de realizar, entonces digamos, el evaluador que va a dar el certificado entra a la pesebrera, quita la cubeta, la vacía, la limpia y le da agua limpia. La vuelve a entrar y va a dejar esto por un tiempo. Después de mirar por un tiempo, va a mirar cuánto midió, o sea, cuánto se tomó de agua el caballo. Entonces, hay que entender que el agua es vital para cualquier animal. Entonces, esto nos puede indicar si está teniendo una buena parte en cuanto a su agua, si le gusta o no le gusta el agua, si es lo suficiente, si no. Entonces, es una prueba muy sencilla que hacen usualmente los evaluadores. Sí, yo agregaría, Cami, que... Perdónale, ya le agrego una cosa antes. Dicen coloquialmente que donde tu caballo toma agua, tú puedes tomar agua. Los caballos son una especie, comillas, digo comillas porque no me parece darle como esa etiqueta, pero digamos, quisquilloso en ese sentido con el agua que toma. Entonces es un indicador que puede ser algo muy sencillo, decir, bueno, si no está tomando agua, yo puedo saber eso. Es tan sencillo que es tan importante, ¿no? Entonces vamos a saber si algo está pasando y por esto es importante a la hora de hablar de bienestar en caballos. A veces lo obvio no es tan obvio, por decirlo así. Bueno, Sí, entonces aquí me empiezo yo. Decir? Empiezo yo a travesear con las preguntas y con los saludos porque vamos saludando a las personas que se van conectando a través de nuestra transmisión en www.ecorradio.com, a través de Facebook de Ecorradio y de Facebook de mascoteros.ecorradio y a través del canal de YouTube de Ecorradio. Y aprovecho, Amparo Martínez nos dice, hola, gran programa. Diego Santana nos dice saludos a Ecorradio, sus puentes y las participantes del panel, o sea, primero que el puente soy yo. Y de una vez la primera pregunta de quiz, como le gusta a Camila Rentería. Ay, por Dios. Empezamos. Y es una pregunta muy interesante, y nos la hace Paco Rodríguez desde Tulcán, Ecuador. Nos dice, para un equipo como mascota, ¿cuáles son los puntos mínimos de bienestar, sin tener en cuenta los puntos del protocolo? Es decir, ¿cuál es lo mínimo? Pregunta Paco desde Tulcán. Paco, muchas gracias por estar conectado. Lo mínimo, bueno, si quieres darle, Dani. Supongo que se refiere, Paco, a si yo no tengo equinos para producción, sino de mascotas, ¿sí? De ocio. Debe ser, sí. Que y también yo diría que... Y que también puede funcionar para cualquier especie, ¿no? Porque esos requisitos mínimos de pronto son en común para todos, ¿no? Bueno, nosotras lo enfocamos básicamente a equinos el día de hoy, pero como dijo Cami al principio, o sea, arrancamos en las 5 libertades, pero va mucho más allá de... O sea, tú te puedes arrancar mirando eso y si tú quieres saber si tu caballo de ocio está teniendo bienestar o no, pues puedes arrancar por ahí. Y a pesar de que no tengas un caballo de producción, lo que te hemos dicho hasta ahora, pues te va a funcionar. Tú vas a saber, si tú ves que tu caballo se le marcan las costillas o se le marcan los huesos, tú puedes estar pensando, algo no está bien, ¿no? Creo que a medida que vayamos como desarrollándolo, podemos ir viendo qué va y qué no va tanto a producción, pero en general es aplicable. Dime, Ale. Y yo creo que aquí también en temas de animales que son como más de mascota, en equinos, es también aprender a entender el comportamiento de estos animales para entender sus requerimientos. Muchas veces creemos que
por ejemplo, que un caballo que jale una carreta, un caballo que esté jalando algún tipo de material, es maltrato animal, y muchos veces son los animales que exigen este tipo de comportamiento porque si no se aburren y se estresan. Entonces aquí ya empieza uno a jugar con el que realmente está necesitando nuestra mascota. Lo hablo en este caso para caballos que están en las fincas o que solamente tienen un caballo, no es un tema de producción, pero es entender ese comportamiento para así darles los requerimientos que ellos nos exigen todos los días. Entonces yo creo que eso es lo que ustedes nos van a comentar ahorita, y es poder entender eso. ¿Qué necesitan día a día? Ale dice algo muy importante y que para mí aplica mucho en el bienestar animal, y es, aunque hablemos de producciones, hay que entender que los animales son individuos y, como decíamos al principio, reconocemos que tienen sintiencia. Entonces ahí es donde entra lo que dice Ale. Hay que ver qué es lo que a partir de su comportamiento nos está pidiendo el animal. Listo. Aquí me están haciendo una pregunta, y es con respecto a la prueba del balde. ¿Se tiene que hacer algunas mediciones de carácter como físico-químico del agua para estos caballos? Bueno, Ale, es una pregunta súper interesante. Bueno, cuando tú vas a establecer un protocolo de qué quieres mirar en tu sistema de producción, ese tipo de cosas entran. Pero a la hora de la verdad, tú tienes que mirar que cuando tú estás en una finca o cuando un evaluador va a una finca, tienes que saber qué está a la mano, qué tienes a la mano. Entonces podemos entrar a mirar el tema de temperatura o el tema de pH o este tipo de cosas, pero pues bueno, si tenemos esa disponibilidad, claro, fabuloso. Pero yo diría que en esta especie aplica mucho lo que te decía, ¿no? El caballo es muy quisquilloso con el agua que toma, entonces no va a tomar cualquier cosa. Si hablamos de otros animales, la situación puede ser diferente, pero cuando hablamos de bienestar también tenemos que pensar en no complicarnos la vida, porque eso es lo otro. Queremos que bienestar es invertir un montón de dinero en nuestras producciones, es invertir un montón de tiempo, un montón de personal, y a veces una prueba de la cubeta, si se está o no se está tomando el agua, cuánto se tomó, nos puede decir si el agua es idónea, pues. Y de pronto yo también creo que ahí adicionaría una cosa, y es el tipo de recipiente donde se le pone el agua al animal, porque obviamente sí, claro. Eso va a influir mucho si el animal le gusta el agua o no, o se mantiene el agua. Demasiado. Entonces sí, claro. Yo creo que eso también es algo importante para mencionar. Listo, entonces tenemos dos cosas. Esperen. Yo quiero ahí, digamos, déjenme hablar. Hay como aclarar unos punticos claves, digamos, como nos decía Paco, de qué necesita el caballo como mínimo. Digamos, la jáquima, ese tipo de implementos que se utiliza así en un caballo, así sea de mascota o de producción, que sea adecuado para el caballo. Que he visto mucho a veces, utilizan, por ejemplo, en una raza mucho más grande, en una pequeña y viceversa. Entonces esto nos va a traer problemas de estrés, de acá en la boca, lesiones, más problemas, exactamente. Entonces creo que lo mínimo que debe tener un caballo, así sea de mascota, es esos implementos exactos que se utilizan con el caballo día a día para el caballo, especiales para ese caballo, que le queden justo para él. Ahora sí, Ale, ya, continúa. Cami, yo te tengo una pregunta. Dime. Entonces, en los caballos, no sé, un poco el tema del manejo, tendría que tener alguna altura el recipiente del agua o del recipiente donde se pone la comida, o eso es como un error que se puede del día a día. Bueno, usualmente, o sea, se tiene cotidianamente que comen hacia abajo, ¿cierto? Pero debería ser más hacia arriba. Es decir, más que todo la comida, el agua no tanto, o no tengo conocimientos, pero sí la comida, porque esto estimula diferentes cosas en su organismo
para digerir mejor. Es lo mismo que en los perros. Los perros no deberían comer hacia el piso, deberían comer un poquito más a la alto. altura del codo. Exactamente. Lo mismo los caballos. Momento, despacio. Despacio, aquí sí pido yo una pausa porque en los perros ve uno normalmente que comen con el plato en el piso. En los caballos obviamente son más altos y me imagino que hay que colocarlo más alto, pero en el tema de los perros sí me llama mucho la atención. Sí, imagínate, es, Sí, es eso mejor. es algo cultural que se ha intentado cambiar y como médicos veterinarios hemos intentado como explicarles a los propietarios que eso lo deben cambiar. Ya muchos propietarios han tomado conciencia y ya uno ve comedores los hacen más altos dependiendo. Tampoco es generalizar porque no es lo mismo un Doberman a un Chihuahua, no es lo mismo, es dependiendo de cada raza y de cada perro. Por Sí, decirlo claro, así. la guía es el codo, que él pueda comer, acceder a la comida así. Y por ejemplo, un perro, pues estamos saliéndonos un poco del tema, pero para aclarar eso, por ejemplo, un perro que sufre de reflujo, tienes problemas gástricos, a veces la primera solución que te va a dar el médico veterinario, que te vas a decir como, ¿será? Es que le eleves el plato. Soluciona un montón de problemas. Sensacional. Elevalo Exactamente. Sí, por eso me causa curiosidad el tema o sea, si debe haber requisitos durante el proceso de certificación en cuanto al tamaño de los comederos, o me imagino que debe tener como ciertos parámetros. Sí tienen parámetros, pero digamos generalmente que lo que busca bienestar es que al menos lo que tengan esté limpio y que sea adecuado. Volvemos a lo mismo, el implementar ciertas cosas iba a traer costos y lo que busca muchas veces un certificado es sí generar bienestar, pero no que al productor le cueste mucho. Entonces es como cambiar ciertas cositas chiquitas para que el productor pueda adquirir ese certificado y que el animal se encuentre en mejores condiciones. Entonces, a veces los protocolos no son tan específicos precisamente por eso. Se busca lo mínimo, pero que tiene mayor impacto, muchísimo impacto en su producción y es un bienestar en animal. Dime, Dani. Diría que yo ahí vuelvo y juega una palabra que van a escuchar es depende, ¿no? Depende a qué protocolo quieras aplicar, depende de qué sea tu producción, depende. Esos parámetros, claro, pueden existir y si tú te vas a mirar en otros países, pueden ser incluso más específicos, pero era lo que te decía ahorita, también depende de lo que tú manejes o tengas en tu finca, porque pues... Exactamente. Bueno, no es lo mismo caballos de salto a caballos de trote. O sea Dime. Aprovecho para leer los saludos que les van enviando. David Ramírez M dice, buenos días, aquí es buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque estamos en diferentes partes del mundo. Soy fan de Ale, Cami y Dani, mucha admiración, un fuerte abrazo. Jorge Ramírez, qué bien, gracias por la información que nos dan para poder aplicar esas recomendaciones con nuestros animales. Y David Ramírez nos pregunta, si yo soy un productor de caballos criollos que está interesado en bienestar de mis animales, ¿a dónde puedo contactarme para conseguir un veterinario especializado en este tema? Buena pregunta, ¿no? No sé si Dani la quieras contestar o yo. Muy buena pregunta, David, gracias. Yo creo que podemos promocionar a Dani. Pues bueno, creo que hay que investigar un poco en el tema de bienestar y esa respuesta no las puede dar. Más específicamente diría yo, María Camila, la doctora María Camila, que estuvo en el programa pasado, ella tiene mucho conocimiento de bienestar y seguramente conoce a muchos médicos veterinarios especializados. Pero yo diría que una excelente fuente es llamar a la Universidad de La Salle, porque ahí está el banco de todos los veterinarios del país. Y bueno, esa es una recomendación para David, la Universidad de La Salle, en la página web. ¿Cómo es la página web de la universidad? lasalle.edu.com. Eso. lasalle.edu. Bueno, adelante. Sí, de todo. Bueno, yo quiero seguir un poco con el tema, entonces el segundo punto que vamos a tratar es de buena vivienda. Entonces esto se divide en dos grandes grupos, la comodidad alrededor del descanso y facilidad del movimiento. En la primera tenemos la ropa de cama adecuada y las dimensiones de la pesebrera.
Entonces, la ropa de cama adecuada, ¿por qué es importante? Porque no debe ser tóxica, debe estar libre de moho, debe estar libre de humedad, se debe limpiar periódicamente, se debe tratar adecuadamente. Entonces, digamos que he visto que, por ejemplo, la pesebrera tiene una humedad y se va generando moho y entonces el piso nos va a traer más problemas para el caballo porque pues el tener contacto todo el tiempo con moho pues trae problemas. Lo mismo con sus orinas y sus heces, por eso se debe limpiar periódicamente. Debe ser fácil de manejar, no, digamos el productor no debe pensar en el qué material para utilizar en la pesebrera, no, debe ser fácil de manejar para que no sea tan complicado. Aquí en Colombia antiguamente se utilizaba la paja, ya no se recomienda mucho porque esto ha traído problemas respiratorios en los caballos y hay artículos científicos y hay casos reportados de problemas por la paja. Más que todo se utiliza viruta y goma como tal, la goma como tal es más fácil de limpiar que la viruta. Entonces esto depende pues de los costos del productor, lo que quiera implementar. Las dimensiones de la pesebrera, depende del caso. Es decir, no es la misma pesebrera para un potro, para un perchero. No es lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer el evaluador cuando entre? Va a medir el caballo y va a medir la pesebrera de lado a lado. ¿Esto qué va a decir? Si el área suficiente de la pesebrera es para el caballo, es decir, si puede acostarse, pararse, tirarse, hacer lo que quiera, el caballo lo tendrá y lo podrá hacer en su pesebrera. Es lo recomendable, obviamente en Colombia no es que se vea mucho, pero es lo más recomendable y es lo que se busca en bienestar. No sé si Dani quiera seguir. Sí, claro, mira, bueno, sigue aquí vamos a hablar de algo que se llama facilidad de movimiento. Entonces, ¿qué es eso? Y suena complicado, pero no. Y realmente es que el evaluador mira las horas de ejercicio día de nuestro caballo. Pero ¿qué sería ejercicio en este caso? Realmente es el tiempo que él está fuera de la pesebrera al aire libre en un espacio abierto que lo pueden estar entrenando, que puede estar trotando, que para el caso, por ejemplo, de Paco, que está en una cabalgata, que lo saqué a pasear mi caballo, que está pastando, este tipo de realmente situaciones fuera de la pesebrera. Esa es la facilidad de movimiento, se medida nuevamente horas día de ejercicio. Exactamente. Entonces ahí vamos al siguiente punto, que es la buena salud. Este se divide en 3 grandes grupos. Entonces la primera es ausencia de lesiones, perdón. La siguiente es ausencia de enfermedades y la última es ausencia de dolor y dolores inducidos por procedimientos. Entonces si quieres sigue Dani. Cuando hablamos de ausencia de lesiones empezamos a hablar de que no presentemos alteraciones integumentarias. ¿Y qué son alteraciones integumentarias? Son este tipo de situaciones, nuevamente, externamente al animal lo vamos a observar, lo vamos a mirar, vamos a ver si de pronto y de casualidad tiene parches sin pelo, que tiene costras, que tiene lesiones en piel, que tiene heridas abiertas, que tiene alguna inflamación, alguna hinchazón. Todo esto puede estar debido a diferentes razones, pero puede ser y tendría que ser una alerta para nosotros como propietarios de un animal que hubo un trauma, un golpe, que lo que está hablando Cami en respuesta a Paco, que la indumentaria que utilicemos no sea adecuada. Estamos utilizando una muy grande, una muy pequeña para el animal y le vamos a generar algún tipo de lesión. Que las horas o la cantidad de tiempo que estamos ejercitando al animal o le estamos poniendo a trabajar son inadecuadas, entonces nos está generando alguna de este tipo de lesiones externas. Y claramente no es descartable, y de lo primero que pensamos es que si algo está pasando afuera, algo está pasando adentro. Entonces, que alguna de estas lesiones puede estar relacionada a patologías, a diferentes patologías en el animal. Bueno, ahí siguiendo un poco Dani, Dale. yo les tengo una pregunta. Entonces, digamos que en este caso, en este ítem en específico, se debería estar aplicando un poco, pues como implementar un poco la tecnología
a estos animales, y es usar las impresoras 3D para imprimir las cerraduras que sean de goma para evitar ese desgaste del casco, Sí. y que de pronto pueda generar una lesión. Entonces de pronto sí sería interesante como empezar a implementar más esta tecnología en estos animales. Sí, sí, sí. En Colombia se ha venido implementando poco a poco lo de goma en caballos. Obviamente, culturalmente es un poco lento, pero se ha venido cambiando. Hace 1 año, 2 años que estuve en Agroexpo, ya hay marcas colombianas haciendo cascos en goma, las jaquimas en goma, diferentes cosas en goma para evitar problemas en los caballos. Por ejemplo, las cerraduras las hacen dependiendo de si tiene un problema articular en goma. Entonces, por ejemplo, como una plantilla, ¿sí? Pero Sí. una plantilla exacta para ese caballo, que es lo que deberíamos hacer. No es lo mismo lo de un potro, lo de siempre, dependiendo del caso. Entonces, esto se ha venido, sí, esto se ha venido implementando poco a poco, lo de goma, pero sí se ha cogido fuercita en este tipo de cosas. Y pues me imagino que también tiene más agarre, entonces nos ayuda a que el caballo pues evite más fracturas si se llega a caer o se llega a deslizar. Total. Sí, por ejemplo, Creo que por ejemplo, nos toca como médicos veterinarios seguir impulsando esto. Sí. Ahí con el siguiente tema está muy ligado, que es lo de las articulaciones inflamadas y cojera. Entonces, si tenemos una articulación inflamada que podemos aliviar con estas cosas de goma, pues nos sirve, ¿sí? O sea, porque el caballo no va a tener dolor, le va a disminuir, va a poder hacer sus horas de ejercicio tranquilo porque no le está doliendo. Entonces, este tipo de cosas nos ayudan para el bienestar como tal del caballo, y volvemos a la misma cadena: a mayor bienestar, mayor producción para el productor, más plata, en pocas palabras. Listo. Y aquí me llega una pregunta, A ver, y es la sí. siguiente. ¿Yo cómo puedo detectar que mi animal esté realmente presentando algún tipo de molestia? Porque pueden ser leves o pueden ser ya crónicas. Entonces, ¿cómo puedo detectar de lo más básico en mi animal? Según lo que le entiendo la pregunta. Bueno, primero hay que entender, o sea, siempre, quien conoce más el comportamiento natural de su caballo son el dueño y el que los cuida. O si el dueño es el que los cuida. Entonces es preguntar cómo está el estado de ánimo del caballo, si está todo el tiempo acostado, si está, se está perdiendo la comida. Más que todo es el lenguaje corporal, que me salta un poco ahí, es el último punto del protocolo y por eso es el más importante. Si todo el protocolo está bien, pero llegamos al punto del lenguaje corporal, que está deprimido, que no sé qué, que está frustrado, que está bravo, que lo uno, algo está pasando y nos tenemos que volver a regresar a todo el protocolo y mirar qué es lo que está pasando. Por eso es el último punto y el más importante, el lenguaje corporal que ellos nos dicen. Los animales siempre nos dicen algo. Ellos no nos van a hablar y decir, oye, me está doliendo, pero ellos lo demuestran Te me comunican. siento mal, exactamente. Me siento mal, como, oye, mira, me está doliendo acá, mira, estoy levantando mi patica, me duele. Sí, ese tipo de cosas, es saber cuáles cambios se han visto en su comportamiento natural. O en su rutina, diría yo también. Entonces, yo también lo complementaría con preguntas básicas que a veces uno le toca hacer como médico veterinario al propietario, ¿no? O sea, puede estar aplicado esto, digamos, si lo pensamos un poco a mascotas y esto, pero yéndonos a caballo, bueno, ¿qué ha comido? ¿Ha comido? ¿Está comiendo? ¿No está comiendo? ¿Está tomando agua? ¿No está tomando agua? Si todos los días a tal hora sale a entrenar, o un día de por medio, bueno, como sea la rutina de entrenamiento que le estén manejando, no, es que no quiso salir, es que tocó sacarlo a las malas, es que
algo está pasando. Entonces, hacerse esas preguntas en su rutina que está cambiando, que con respecto al comportamiento del animal está cambiando su temperamento, pero es que si él es muy dócil, él se deja poner el implemento bien, él no pone problemas con el entrenador, pero no, doctor o doctora, no, es que no ha querido. ¿No será que algo está pasando con lo que estás usando o algo está pasando con el animal? Esas preguntas siempre nos van a ayudar a pensar y a ponernos en el lugar del animal, porque, ojo, algo que quiero aclarar es muy importante, todo esto de comportamiento y el lenguaje que hemos hablado durante este tiempo, no es mi percepción como humano, porque yo en este momento puedo sentir frío, pero el caballo no. O el pastor alemán con el pelaje grueso, no. Entonces, eso siempre es muy importante tenerlo en cuenta y por eso es importante que sea una persona que sepa de comportamiento animal, que sepa bienestar animal, especialista, que conozca la especie, exacto. Dani, yo tengo una pregunta, o sea, digamos que yo soy un poco más hacia pequeños, yo soy más hacia animales como el perro, realmente es mi animal favorito. La verdad desconozco un poco el tema como de la vida cotidiana del caballo. Yo tengo una pregunta, ¿uno puede llegar a humanizar un caballo como en los perros? Yo pienso que el humanizar, sí, o sea, tú puedes humanizar una vaca, tú puedes humanizar un insecto, lo que tú quieras, porque ahí el tema no es el animal, eres tú, con todo el respeto que nos merecemos como especie, pero somos nosotros los que humanizamos todo el tiempo. Sí, o sea, es real lo que uno tiende a decir, pero yo tengo frío, el animal tiene frío. Entonces a él le gustan, no, es que yo tengo que ir a consentir, voy a poner un ejemplo súper loco, yo era consentir a mi caballito porque sí o sí, todos los días yo le tengo que dar la manzana a tal hora, no sé qué, pero entonces le voy a poner tal cosita porque es que es rico, ¿no? Y entonces, ven, espérate, bueno, la manzana sí, y la manzana es algo que al caballo le va a gustar, es algo que va a tener paliatividad para él, pero ojo, si tú le estás agregando algo que a ti te gusta, voy a poner un ejemplo loco, un arequipe. Pero bueno, espérate, eso pero es que sea para alpina. él, es para él. Ahí sí la cuña vale, que sea arequipe alpina, que es el mejor. Ahí es donde tú tienes que pensar, bueno, el arequipe a ti te gusta, pero eso no... Al caballo verdaderamente le gusta o no, Sí. le funciona o no. Y les voy a recomendar los barquillos de alpina. Eso sí, la cuña es completa para alpina. Esos barquillos deliciosos que al caballo le van a encantar. Y yo acá les tengo una pregunta, y por ejemplo a la hora de movilizar a los caballos de una pesebrera a otra, ¿cómo hacer ese cambio y que el animal no se ponga arisco, que no genere tampoco mayor estrés? Bueno, ahí entro yo. Teniendo sí. en cuenta lo de las dimensiones de la pesebrera, tú no deberías mover un caballo a otra pesebrera. Esa es la pesebrera de ese caballo. Punto. Porque obviamente tú nunca vas a tener caballos repetitivos. Control C, control V, no. Cada caballo es diferente. Entonces cada caballo tiene su pesebrera adecuada a ese caballo. No se debería cambiar. Sí. Obviamente, si un caballo se murió y vamos a utilizar esa pesebrera, no deberíamos mover a los antiguos, sino el nuevo que va a llegar de reemplazo, ese debería llegar a esa pesebrera y se le debería adecuar a ese nuevo. Pero no, entre antiguos moverlos, no se recomienda. Bueno, a menos que manejes un sistema de producción que tenga rotación de pesebreras, pero eso no se maneja aquí en Colombia, eso se maneja en otros países, y eso es una cosa mucho más grande, perdón la redundancia, pero sí, eso acá no se maneja, realidades. Bueno, hablemos de realidades. Paco desde Tulcán, Ecuador, nos hace otra pregunta, nos pregunta: si tengo caballos criollos y están a campo abierto, toman agua de ríos, duermen en los potreros y pasan sin restricciones, ¿qué más se les puede mejorar a ese estilo de vida? ¿Puede ser contraproducente si se les cambia? Bueno, ahí hablamos de un tipo de caballos libres o semilibres. ¿Qué podríamos hacer? Lo mínimo es que tengan sombra. A pesar de que están en campo abierto, deben tener sombra y deben tener un lugar para como ocultarse de la lluvia, de mucho sol, de lo que sea, ¿sí? Eso es como lo mínimo.
Agua no recomiendo que sea de un río, porque si vamos al estado de Colombia en cuanto a ríos y en cuanto a ese tipo de cosas, no es recomendable, pues porque está bastante contaminado y vamos a tener muchos más problemas. Sí recomiendo que tenga su propia cubeta, su propio espacio de comida, aparte, a pesar de que está en libre pastoreo. No sé, Dani, ¿qué quieras complementar? Sí, bueno, igual, no sé, no sabemos del tema de ríos en Ecuador, pero sí es recomendable porque tú no puedes controlar esa agua, Paco. Entonces, ten presente esa situación, no sabes qué bacterias o qué organismos va a tener esa agua, entonces no es tan recomendable en ese sentido. Y sí que se pueda proteger el animal. Algo más que agregaría ahí es estar pendiente de ellos, ¿no? Porque cuando está en el libre pastoreo uno tiende como a descuidar un poquito más porque es libre, entonces estar checando que externamente no tenga nada, que de pronto como pastorea y esto no, que se humedezca, que llueva o algo y pueda tener algún tipo de hongo, bacteria, ese tipo de cosas, estar pendiente, estar monitoreándolos sin, sin fastidiarlos pues, pero sí estar monitoreando cómo están. Y tenemos otra pregunta a través del chat de Ecoradio, la página de Ecoradio, www.ecoradio.com. Ustedes ahí pueden escuchar el programa y también lo pueden ver. Ahí está también el video del programa. También estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook de Ecoradio, de la página de mascoteros.ecoradio y a través del canal de YouTube de Ecoradio. Nos dicen, un saludo desde Valledupar a Daniela, Cami y Aleja. Me encanta su programa. Mi nombre es Ricardo Vargas Pavón. Como ingeniero mecánico estoy muy familiarizado con las impresiones 3D y sus recientes aplicaciones, entre ellas en implantes médicos. Pero mi pregunta es si el animal puede presentar alguna reacción adversa en su salud al no ser biocompatible con este nuevo biomaterial. Pues yo ahí sí voy a meter un poco la cucharada, perdón, niños. Dale. Porque a mí ese tema de prótesis, de manejo de materiales, yo soy ingeniera ambiental y a mí ese tema de materiales me encanta. Digamos que muchas veces se utilizan en pruebas a los animales, obviamente con todos los protocolos debidos para hacer estas pruebas, pero es muy raro encontrar que genere alguna reacción. Obviamente, pues todo puede pasar. Todo puede pasar, pero para eso hay varios tipos de materiales que pueden ser usados. Entonces yo creo que es hacer prueba tras prueba y pues lo que hemos dicho durante el comienzo del programa es depende para el caballo y depende de lo que se esté usando, pero yo apoyo totalmente y pues le mando un saludo a nuestro oyente que realmente me gustaría mucho que de pronto nos contactara para hacer pruebas. Uno no sabe que de pronto podamos beneficiar a todos estos animales. Muy interesante, claro que sí. Y yo les tengo acá una pregunta. Perdóname, Alejandra, y es que fíjense que hoy en día la riqueza de todo esto es que que haya una multidisciplinariedad en las profesiones, que se combinen. Por eso yo digo que es muy importante cuando uno está en la universidad conocer gente de todas las facultades, porque uno en algún momento necesita un apoyo de alguien en un tema que uno no es experto. Entonces es muy importante ese mundo combinado en todos los conocimientos. Adelante, Alejandra. Yo les tengo acá una pregunta. Samantha Orozco, le mando un abrazo gigante. Ella es nuestra compañera de universidad y también fundadora de ABC Veterinaria, para que nos sigan todos en nuestras redes sociales. Ahí aprenden un poco sobre temas de medicina veterinaria. Y tiene una pregunta, y es, en el caso de un animal enfermo con alguna patología tipo síndrome metabólico equino, ¿cómo cambia el protocolo? ¿Cómo se evalúa el bienestar animal en este tipo de situaciones? Bueno, creo que primero tendríamos que abordar la enfermedad antes de mirar el resto, ¿no? Porque pues no podemos abordar todo el protocolo sin no tener en cuenta que el caballo está mal, ¿sí? Obviamente ahorita estamos hablando de cositas pequeñas, de miremos lo del agua, miremos cuánto es lo de la pesebrera, ese tipo de cosas, pero primero lo más importante es la salud del caballo como tal, tanto física como externa, como emocional, todo este tema.
porque volvemos a lo mismo, son animales sintientes, entonces no va a estar bien. No tenemos bienestar animal porque tiene una patología y está mal y está enfermo, se siente mal, y pues cualquier ser vivo cuando se siente mal, cuando está enfermo, pues no está bien. Entonces va a dejar de comer, no va a tomar agua, entonces por ejemplo la prueba de la cubeta nos va a salir por ejemplo mal. Entonces como que ese tipo de cosas primero tenemos que abordar la enfermedad para así, ahora sí, implementar el protocolo como tal. Dani, no sé Yo si quieres agregar complementaría, algo. sí. Gracias, Sam, por tu pregunta, muy interesante e importante. Y yo diría que muy probablemente si tú en tu sistema tienes bienestar, te vas a dar cuenta que algo está mal con el animal porque tú estás monitoreando todo el tiempo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces ahí es donde aplicando bienestar puedes llegar a darte cuenta que tiene un síndrome metabólico. Y entonces ahí, claro, lo primero que haces es entrar a tratar y como diría nuestra mentora Luz Ángela, a tratar nutricionalmente primero al animal y luego clínicamente en adelante. Eso es lo que yo diría. Y aquí viene una pregunta de quiz, como el que le gusta, como las que le gusta a Camila. Jorge Ramírez nos pregunta, sería muy bueno que en nuestro país se fomentara la certificación de nuestras fincas en general. Los especialistas en estos temas, ¿qué hacen al respecto? Respirar hondo y tener mucha paciencia. Arranco por ahí. Muy buena respuesta. Literalmente. No, algo que decía María Camila era que si el consumidor no exige bienestar, pues en el país vamos en ese proceso lento. Tenemos que empezar por nosotros mismos como consumidores a exigir el bienestar para que sea a nivel nacional obligatorio. ¿Sí? Entonces es algo que nos decía hace 8 días María Camila y es muy cierto. Si nosotros como médicos veterinarios sí podemos hacer, y es lo que estamos haciendo hoy en Mascoteros, que oigan el bienestar, lo mismo hace 8 días, oigan el bienestar, es importante, pero si no tenemos, si el productor no le interesa, el consumidor no le interesa, pues de malas nosotros los especialistas, como en pocas palabras, ¿sí? Sí. Entonces sí, la clave ahí es el consumidor. Por eso la importancia de estos programas, que es precisamente educarnos a todos en lo que es las buenas prácticas, en todos los aspectos de producción. Hoy quiero decir que me siento muy contento porque logramos algo en Ecoradio que siempre nos hemos propuesto, y es hacer radio totalmente virtual. Daniela, ¿dónde estás tú? ¿En qué parte de Colombia estás? Pues sí, yo les quería contar, pero se me pasó al principio. Yo estoy en Huasca, Cundinamarca, aquí, feliz y contenta viendo el atardecer y por eso el sol irá cambiando un poco aquí, me disculpo por eso, pero es que no puedo perderme esta vista que además me inspira para poder comenzar aquí, conversar con ustedes. Y complementando lo que venían diciendo, sí, pues definitivamente hay que seguir buscando que se implemente el bienestar animal, y como médicos veterinarios eso es lo que intentamos día a día, y eso es lo que estamos aquí haciendo nosotras. Lo que esta idea tan maravillosa de Alejandra de Mascoteros, de Camila acá apoyando esto, es eso, es educar. Nosotros podemos arrancar educando para que el consumidor exija, porque nosotros estamos acostumbrados a que el que nos vende es el que pone las reglas de juego, y es donde uno se pone a decir, hermano, ¿quién es el de la plata? ¿Quién es el de la plata? ¿Quién está pagando? Entonces, si tú quieres ver una feria, pues estamos hablando de equinos, ¿no? Si tú quieres ver una exposición, ¿por qué no te aseguras que sea una exposición de pronto donde sean lo más amables posibles, lo más ecológicos posibles, hablando, por ejemplo, de bienestar? Si tú quieres consumir una carne, ¿por qué no te aseguras que sea una carne, como decía María Camila la semana pasada, María Camila, que tenga el sello de bienestar animal? Buenísimo eso. Camila, ¿recuerdas dónde estás tú? Creo que Pesca, Cundinamarca. No, Boyacá, no. Pesca, Boyacá. Y Alejandra está en Guaymaral. Cuando se le va la señal es porque pasan los helicópteros. Entonces, realmente es una magia que estemos aquí todos conectados en diferentes puntos y con tan buen sonido. Hay una pregunta que se me ocurre y estaba pensando en todo este tema del bienestar animal, porque hace 8 días realmente el programa estuvo muy interesante sobre el tema de porcinos. Finalmente, el tema es la educación, pero ¿cómo hacemos
para educar a la gente que no le gusta leer, que no le gusta culturizarse? Es un tema muy complejo, ¿no? Escucharnos. Sí, sí, yo voy a decir lo mismo, o sea, no me están Que se pagando unan a por esto, mascoteros, sí, listo. pero mascoteros. Yo creo que para eso funciona mucho las redes sociales, pero ahí es donde uno tiene que saber filtrar información. Hay páginas muy buenas, o sea, y con todo esto de la pandemia, muchos colegas graduados o puntos de graduarse han sacado un montón de páginas en un montón de temas. Nuestros mentores, muchos tienen páginas muy interesantes que, que es buscar, es saber el filtrar. Y si quieren aquí una página interesante, ABC Veterinaria, o sea, fan número 1. Y yo soy de las que digo, yo no comparto algo si no estoy de acuerdo, yo no comparto algo y aquí soy fan Y de ellas. Dani, yo voy Ahí está. Ale, implementar una cosa. Yo creo que nosotros como próximos médicos veterinarios es también impulsar a que este tipo de conversatorios y de programas también lleguen a las personas que de pronto no tienen esa facilidad de conectarse a Facebook o a Instagram. Entonces yo creo que miren más a nuestro campo para educarlos y decirles, miren, es que esto es una forma de prevención y de aumento en su producción. Pienso que esa es una de las importancias y de pronto como algo para recalcar del bienestar animal, es la prevención, y así obviamente quitamos un poco ese miedo y ese tabú de que se incrementan costos. Sí, totalmente de acuerdo. Y nosotros como médicos seguirnos capacitando para poder la información. Yo soy partidaria de algo que dice una profesora que conozco, y es: la información no es de nadie, la información es de todos. Y claro que vale la pena pagar por la información, pero la idea de pagar la información es valorar el trabajo de otros y abrir este tipo de espacios para hacer este tipo de temas mucho más amenos, ¿no? Porque es que si a mí hace 2 años que estaba empezando la carrera me hubieran dicho bienestar en la especie equina, yo hubiera quedado pegada al techo, paralizada contra la pared, porque yo decía, y hoy estoy aquí hablando con ustedes de eso. O sea, es posible. Es posible, y a mí el bienestar animal es un tema que me apasiona demasiado y que para mí es súper importante. Yo aquí sigo todos los días, encuentro cualquier cosa y yo aquí sigo, y si yo puedo decirle al productor que me encuentro, o a mi abuelo que tiene el ganado, le puedo decir a mis compañeros esto como, vea, yo vi esto, vea, yo hice esto, pues claro, siempre compartiendo información verídica y de una manera responsable, claro. Ahora, claramente el tema del bienestar animal en el tema de los equinos ha sido un tema controversial con los caballos, por ejemplo, los carruajes de Cartagena, en Estados Unidos, en varias ciudades que lo usan. En fin, ese es un tema que a todos nos llega y a todos nos pega. Claramente en Colombia el sitio más famoso pues era Cartagena, que entiendo ya lo retiraron. Pero vamos evolucionando en este aspecto. Niñas, el tiempo se va volando. Después la directora general nos está regañando porque nos alargamos. Entonces, adelante para que puedan cerrar el tema. Sigamos, porque sigamos. Entonces sigamos con el segundo punto, que es ausencia de enfermedades. Empezamos con el estado del pelaje. Si quieres, Dani, sigue. Bueno, aquí lo que veníamos hablando es observar que si tenemos un buen estado en el pelaje es un indicador de que hay una buena salud, y en viceversa, si el pelaje presenta alguna anomalía, alguna normalidad, no tenemos salud, no tenemos bienestar. Entonces es el primer indicador de que algo puede estar pasando a nivel sistémico, a nivel orgánico, a nivel nutricional, porque el primer sitio, que no solamente en los caballos, en todos los animales, incluyéndonos, el organismo deja de mandar nutrientes cuando algo está pasando, es al pelaje, al cabello, a este tipo de cosas, porque deja de ser prioridad. Entonces, si tenemos o detallamos que hay un pelaje seco, que hay un pelaje opaco, que hay un pelaje áspero, algo está pasando, ojo. Y bueno, ahí siguiendo un poco está lo del tema de las descargas por los orificios naturales. Ahí vale aclarar cuáles son los orificios naturales. Son la nariz, ojos, vulva o pene. Entonces esto puede indicarnos
digamos, ¿cuáles son las descargas por los orificios? Son salivación, moco, lo que ustedes encuentren ahí como algo raro. Esto puede ser síntoma de una presencia de una enfermedad localizada o generalizada. Y ahí paso a un tema que es la consistencia del estiércol. Se los pongo así. Si tienen diarrea, algo está pasando gastrointestinal. Lo mismo con el caballo. Algo está pasando, puede que no hay un valor de los alimentos suficientes para el caballo. Algo está pasando en su alimentación que está afectando su parte gastrointestinal y no nos está dando el suficiente bienestar para que el estiércol sea adecuado para el caballo. Dani, ¿quieres agregar algo? Bueno, sí, agregaría que básicamente no está absorbiendo bien los nutrientes, algo está pasando, o es el alimento, o es como lo estamos suministrando en las porciones, este tipo de cosas. Entonces es muy importante, es algo muy básico en los animales de producción. Y continuaría aquí con el ítem de respiración anormal, o si tenemos la presentación pues de una tos. Entonces, ¿qué es eso? O sea, básicamente es que vamos a observar que nuestro animal está teniendo un esfuerzo exagerado para respirar. Entonces, si tenemos un animal en reposo, en condiciones normales, la respiración anormal, este hiperesfuerzo que está haciendo el animal, nos indica que hay una enfermedad. Si estamos hablando de un atleta que no está oxigenando bien su organismo, que no está respirando bien, no nos funciona. Entonces, no, es que mi caballo no está funcionando, no, es que era una hora de entrenamiento y solo llegó a los 40 minutos, respiratoriamente algo no está bien. Entonces, ¿qué va a mirar el evaluador? Va a mirar los laterales, va a hacer el conteo por minuto de respiraciones, qué está pasando, va a mirar esto y vuelve y juega. Si hay un animal que respiratoriamente está sano, es un animal que productivamente nos funciona, que tiene bienestar. Exactamente, ahí siguiendo con el siguiente tema, con el siguiente punto de esa ausencia del dolor y dolor inducido por procedimientos. Ahí tenemos dos grandes grupos, que es señales de negligencia del casco o lesiones en las esquinas de la boca. Entonces, cuando tenemos los cascos descuidados, crecen demasiado, rara vez se recortan o se recortan incorrectamente, y esto que nos va a producir dolor en las patas de los caballos, dolor al pisar. Entonces volvemos a lo mismo, si está el caballo en una exhibición y pues tiene mal los cascos y está pisando mal porque le duele, entonces no vamos a tener el premio, no vamos a tener la plata, entonces el animal no es productivo, el productor pierde. Así de simple. Las lesiones en las esquinas de la boca es algo muy importante. Ahí voy al tema que anteriormente les mencionaba, si el implemento es adecuado para el caballo que se está manejando. Entonces, si las riendas o el uso de la boquilla es inadecuada, pues vamos a tener lesiones en la boca, es decir, el animal está estresado. No, se los pongo así, cuando les ponen brackets y algo quedó mal, pues les duele. Lo mismo a los caballos, le empieza a doler y empieza a hacer diferentes laceraciones en la piel o costras o cualquier lesión, y esto va a traer problemas. Hasta puede decir, no como porque me está doliendo, en pocas palabras. Entonces, ¿de qué nos sirve un caballo que no está comiendo? Que no come. Gravísimo. Exactamente. Bueno, les recuerdo a todos Entonces, que estamos... Ahí me atravesé, Camila, pensé que habías terminado, discúlpame. Sí, dale, tranquila. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través Dale. de www.ecoradio.com. Estamos en la página de Facebook de mascoteros.ecoradio y estamos en la página de Facebook también de Ecoradio y en nuestro canal de YouTube de Ecoradio. Les recuerdo que este programa de Mascoteros pasa todos los sábados a las 4 de la tarde, hora Colombia. Ahora en vacaciones de Navidad, obviamente, va a haber un receso. Vamos a tener nuestro cierre de año en el programa dentro de 8 días, ¿cierto, señora directora? Sí, vamos a cerrar con broche de oro dentro de 8 días para que nos esperen con la publicación, para que estén súper atentos con ese tema que les va a interesar mucho, y nos veríamos ya para el siguiente año y empezaríamos también con temas muy interesantes, que todo sorpresa, la verdad. Bueno, Todo sorpresa. adelante. Pero muy, muy interesante, sí. Adelante, Bueno, Camila. el último punto, el último lineamiento que tenemos es el comportamiento apropiado, que se divide en 4. Entonces, el primero, si quieres, Dani, que es Sí, la bueno, expresión del empezamos. comportamiento social.
Como dice Cami, empezamos con la expresión del comportamiento social del caballo, y que es básicamente eso, es la interacción social que tiene el animal. Por ejemplo, nuestro caballo, entre dos o más caballos, la interacción que tienen, digamos, ellos, porque les quiero contar que el caballo es una especie muy social. Socializar para ellos es muy importante, muy importante. Y como decía la quinta libertad, que sean libres de expresar su comportamiento natural. Entonces por eso les decimos, va más allá, ¿no? Que ellos se puedan comunicar entre ellos, que puedan socializar entre ellos, es importante y parte de ese comportamiento natural. Y si no lo están haciendo, no lo pueden hacer, no hay bienestar. Entonces, por ejemplo, el tipo de alojamiento, las pesebreras nos pueden estar limitando estas situaciones. Entonces, ellos les gusta olerse entre ellos, que los hijos estén cerca, que se puedan ver, este tipo de cosas que de pronto si tenemos una pesebrera pared, no va a pasar. Y entonces es donde, no, pero ¿cómo voy a adaptar mis pesebreras? No, simplemente es una pequeña ventana donde ellos puedan asomar sus hocicos, donde se puedan olfatear, les va a asegurar ese puntico de bienestar animal. Están socializando entre ellos, pueden interactuar entre ellos y van a estar más tranquilos. Van a reconocer quién es su maná, quién es su familia, es decir, van a reconocer el vecino que está al lado y el otro vecino que está al lado, y no se van a sentir solos, van a sentir que están acompañados debido a que es un animal social. Entonces van a estar más tranquilos, entonces vamos a tener un mejor bienestar como tal. Entonces, siguiendo ahí, vamos a la expresión de otros comportamientos, que tenemos dos puntos, que son los estereotipas y la prueba del miedo. Las estereotipas, ¿qué son? Son comportamientos repetitivos que pueden venir de antes, de niños, de chiquitos, a volverse mañas. De, oye, quiero que me pongas cuidado, oye, y pues si el cuidador sabe que cuando hace el caballo, pues le va a poner cuidado, lo va a seguir haciendo toda la vida. O hay estereotipas que son comportamentales en cuanto a estrés, depresión, en cuanto a unos sentimientos específicos que ellos sienten. Entonces, aquí en Colombia, ¿qué se ve mucho? Las pesebreras en la parte de la puerta empiezan a morderla. Ay, la madera. ¿Qué puede pasar? Primero, vamos a tener problemas gastrointestinales porque morder madera no es bueno. Segundo, vamos a tener diferentes lesiones en la boca. Entonces, volvemos a lo mismo. Las lesiones en la boca, tenemos ya los problemas que antes les había mencionado. Y el problema que el animal, ¿qué problema nos puede estar indicando? Es que estoy aburrido, estoy estresado, sácame de la pesebrera. Simple. O no quiero estar aquí, me está doliendo, oye, ponme cuidado, es en serio. O empiezan a patear la puerta y hasta que se lastiman, literalmente. Entonces hay que manejar esas estereotipas adecuadamente. Y en la prueba del miedo, ¿qué evalúa el evaluador que va a dar el certificado? El animal es una presa, el caballo es una presa, hay que entender eso. Es natural que ellos sientan miedo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a entrar una persona, hay diferentes pruebas que hacen, pero pueden entrar un implemento extraño, que es una botella con piedras, y el caballo tiene que reaccionar. Hay dos miedos. El miedo de salgo a correr, o empiezo a saltar de quítense, o el miedo agresivo. Y el miedo agresivo nos puede traer problemas tanto a las personas que están ahí como a otros caballos. Y esto está relacionado con el siguiente punto que les iba a hablar, que es la buena relación humano-animal. Entonces, digamos, el evaluador entra, le hace la prueba, pero está agresivo, pero está con el montador, que es su persona, su humano, va a estar más tranquilo, se siente seguro. Entonces, ¿qué hacemos en las pruebas de relación humano-animal? Pues precisamente es la percepción que tienen los caballos de los humanos, ¿sí? Entonces, la interacción que ellos tienen un gran impacto precisamente por lo que les acabo de decir en el bienestar. Entonces, si el caballo se siente seguro con el montador o con su propietario o con cualquier otra persona, pues no va a reaccionar con esa agresividad, entonces no vamos a tener problemas de agresividad, va a estar más tranquilo a pesar de que tiene miedo. Se siente seguro, pero tengo miedo, en pocas palabras. Y ahí entro a un último punto, que era el que les hablaba anteriormente, el estado emocional positivo.
tenemos tanto el estado emocional positivo como el negativo. Entonces, ¿qué es el estado emocional positivo? Es el lenguaje corporal. Entonces, si el caballo está feliz, alegre, está contento, está corriendo, está saltando, pues simplemente está bien. Está bien. Entonces, tenemos bienestar animal. Pero si el caballo está agresivo, está deprimido, está frustrado, pues no lo tenemos y nos tenemos que volver a hacer todo el protocolo, porque si llegamos a ese punto y no, el caballo está totalmente deprimido, pues no nos sirve, es decir, no tiene bienestar. Ayer terminamos el tema del protocolo como tal. Yo Pero agregaría algo una que situación. siento que... Dale, Dani. Sí, yo agregaría una situación y es pónganse a pensar porque tenemos a pensar que y a generalizar, ¿no? Vuelve y juega. Entonces, porque yo voy a una cabalgata y veo caballos que se dejan tocar por 90 humanos, voy a llegar a una finca donde hay caballos y a tocar el primer caballo. Y yo les pongo una situación, ustedes están en la calle o en la tranquilidad y llega alguien por detrás sin que ustedes estén viendo, a abrazarlos, a tocarlos, a manosearlos, porque es lo que uno tiende a hacer. Pues en el mejor escenario usted grita, ¿sí? En el peor usted responde agresivamente. Entonces eso hay que tener en cuenta con los animales y vuelve y juega. Los animales se comunican, no hablan, no usan el lenguaje que nosotros usamos, pero ellos se comunican. No importa qué especie sea. Y los caballos, y usted tiene que tener en cuenta que las cosas varían entre especies y generalizamos, no, que tienen las orejas paradas, entonces es que las orejas estén paradas entre especies cambia. Uno puede ser que esté alerta, el otro puede ser que esté a punto de atacar, el otro puede ser que esté relajado, está escuchando algo que está pasando, entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta en esta parte de percepción y de relación humano-animal. Y pues también con respecto a la prueba del miedo. Además, los caballos tienen una puntería para las patadas, que uno, los videos que ve uno en las redes sociales son unas patadas espectaculares, ¿no? Yo no sé qué pasará con las personas que les pegan las patadas, pero deben quedar muy mal. Bueno, hay una pregunta que nos hace Paco Rodríguez desde Ecuador, nos dice, ¿qué lesiones frecuentes presentan los caballos de tiro pesado? Gracias, Paco Rodríguez, nuestro oyente permanente aquí en Mascoteros y en Ecorradio. De tiro pesado. Me hizo pensar. Pregunta de quiz, ¿cómo te encantan, Camila? De tiro pesado. Ay, Dios. Yo pensé que ya había terminado materias y me siguen haciendo juicios. No es justo. No es justo. Pues, Se me digamos, Bueno, de tiro pesado, ¿qué sería? Dale. pues yo poniéndole un poco como de sentido, yo creería que al jalar, ¿Ale? pues de pronto, ¿me están escuchando? Sí, perfectamente. Sí, yo te escucho, Alex. Ok. En el momento de ese jalonazo, pues pueden ser problemas de columna. También si el freno, no sé cómo se llama bien, lo que le ponen en la boca a los caballos, pues está mal puesto, también puede generar problemas a nivel vocal. Pero creería yo que más que todo a nivel de la columna. Ahora, ¿a los caballos les dan hernias? ¿A los animales les dan hernias? ¿Como a los seres humanos? Sí, Claro. sí. Entonces también... Precisamente porque son animales de presa, sienten mucho, o sea, son presas, sienten mucho miedo. O sea, literalmente se pueden asustar con una pluma, literalmente. Y Sí. asustan y se paran en dos patas y puede hacer mucho peligro, lo que les decía anteriormente. Y de Ellos igual son forma, muy asustadizos, en pocas palabras. igual hay que tener en cuenta que los caballos son unos animales bastante delicados, o sea un animal para trabajo, tienen muchas complicaciones y no hay un buen manejo. Entonces, si en estos animales que son de trabajo no hay un buen protocolo para ellos al día a día y no se toman como las precauciones para su manejo, pues pueden generarse a futuro, pues que el animal termine con un problema gigante, como es en el caso que es lo que más yo conozco, problemas de columna. Sí, y también es extremidades. Y También bueno, ponte- problemas de casco. Sí, claro. Eso. Dani, Extremidades, estamos total. conectados, problemas de casco. Exacto. Total, exacto. imagina. Y no, y ponte tú a pensar que si es un animal de trabajo, ¿cuánto valen esos animales? Y si tú quieres pagar una cirugía y... No, yo creo que yo, si tuviera caballitos, yo preferiría estar muy atenta en ese tipo de cosas, no sobre cargarlos con trabajo ni con ejercicio, porque además
no solamente es eso, entonces, no solamente digamos es a nivel muscular y óseo, sino que también pueden empezar a tener otro tipo de patologías, porque como dice Ale, los equinos son muy delicados. Sí, Cami, dime. Yo pido la palabra. Es que ahí estás hablando de no cargar mucho el peso, precisamente porque son de tiro pesado, piensan que se le puede poner el peso que quieran. Y no, esto nos va a traer problemas de casco como tal, y esto nos puede traer, pues en el peso del casco nos puede traer como laminitis traumática en las patas. Entonces, ahí hablando de por qué nos pidieron enfermedad como tal, laminitis podría ser una de las enfermedades que pudiéramos tener en tiro pesado. Y Camila, Daniela y Alejandra, nos dice Paco que se refería básicamente a los percherones. A los percherones, sí. A los percherones sufren mucho de laminitis, demasiado. Ok, excelente. Bueno, ¿puedo decir algo adicional? ¿Ustedes saben cuál es Claro. ya que estamos hablando de enfermedades, cuál es el colmo de los caballos pura sangre? No. ¿Ahora qué va a decir? Que se les coagule la sangre adelante. ¿Qué haríamos Bueno, sin, ahí sin César, los apuntes sí, no, de ¿qué César. haríamos sin César? Esto no sería lo mismo. Bueno, estamos en Mascoteros. Bueno, Este es un ahí programa yo- que pasa todos los sábados a las 4 de la tarde, hora Colombia. Nos pueden escuchar en cualquier momento porque los programas quedan grabados en el canal de YouTube de Ecoradio, en el canal de YouTube también de Mascoteros y en las cuentas de Facebook de mascoteros.ecoradio y de Facebook de Ecoradio. Adelante. Yo ahí quiero hacerle una pregunta a Dani, que es como la que le gusta el bienestar animal y este cuento. Bueno, En a todos cuanto, nos gusta. bueno, listo, el producto, no, sí, pero digamos que es su fuerte, ¿no? Es su pilar Ay. en la carrera. Ay, Entonces, gracias. entonces, bueno, ya el productor sabe qué protocolo va a hacer, lo va a implementar, listo. ¿Qué normativas a nivel de Colombia lo pueden respaldar? ¿Qué normativas le sirven a él para guiarse y apoyarse en todo este proceso de volver su finca a nivel, pues, de bienestar animal para tener su certificado? Una Dani. pregunta muy interesante. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Sí, Dani. Me iría inicialmente con, la llamo yo la madre de las leyes, donde arranca el bienestar animal en Colombia, y es la ley 84 del 89, donde básicamente reconocemos a los animales como seres de derecho al respeto, donde los vamos a proteger de cualquier sufrimiento, de cualquier dolor, y pues se dictan ciertas reglamentaciones. Es una ley muy interesante que ha tenido cambios a lo largo del tiempo, que le faltan muchas cosas, pero que ahí arrancaríamos para hablar de bienestar animal en Colombia. Después hablaríamos de la ley 1842 del año 2017, donde ya hablamos de que las diferentes entidades como el ICA, como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, empiezan a determinar ciertas cosas y empiezan a decir, bueno, vamos a tener entidades a nivel regional, a nivel departamental, a nivel local, ciudades, y cada una se va a encargar de dictaminar. En ese orden de ideas, el Ministerio de Agricultura designa a Fedequinas como la federación más importante encargada de todo este tema. Bueno, Fedequinas maneja un montón de cosas y los que saben de caballos en Colombia saben que es así, pero Fedequinas queda encargada, digamos, de esta parte de bienestar y con el objetivo de reglamentar la utilización de los equinos en actividades deportivas, por ejemplo, a nivel nacional, y digamos los requerimientos a niveles internacionales para entrar a competencias. Encaminándose a reconocer el bienestar como algo importante, Fedequinas, en una junta que hacen en el año 2018, para junio, deciden prohibir el pique de colas en ejemplares que nazcan a partir de agosto de dicho año, del 2018. ¿Y esto por qué? Porque les traigo este ejemplo, y es
que resulta que hasta hace muy poco, bueno, antes de esta reglamentación, los ejemplares eran descalificados al cumplir 6 batidas de cola en las competencias, o como lo conocen también, colazos. Entonces, Fequinas dice, vamos a prohibir la pique colas, porque los productores decían, yo le voy a picar la cola porque yo no voy a regalar la competencia. ¿Cómo así que si el caballo naturalmente, comportamentalmente, bate cola y si completa 6 batidas, me van a descalificar? Yo no voy a regalar la competencia, voy a perder. Entonces Fequinas dice, espérate un momento, ¿cómo así que tú le vas a picar la cola a un caballo? Tenemos que reconocer el bienestar animal, tenemos que reconocer que el animal es sintiente, que naturalmente bate cola, prohibimos la picada de colas. Esto es a nivel nacional. Ya si pero una pregunta, Daniela, pero si el problema es la cola, ¿para qué califican eso en un juzgado? Pues en un concurso. O sea, si el animal mueve la cola, ¿cómo le van a decir no mueva la cola? O sea, es una cosa como absurda, ¿no? Me parece que los jueces ahí es como que le digan a uno, no sé. Sí. No Cosas Sí, que una reina de belleza no estornude, y si estornuda la descalifica, pues si estornudó, pues estornudó, ¿qué hacemos? Ya las respuestas que dan del uno con el otro, la otra con la otra, pues es diferente, pero una estornudada... Yo la verdad, César, espero que todos los gremios y todos los humanos pensaran así, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Y hay cosas que son complicadas, hay cosas que son culturales, y como decía María Camila hace 8 días, hay cosas que son políticas, donde uno no puede entrar a meterse, ¿no? Y por ejemplo, estamos hablando de competencias donde le están calificando el paso fino colombiano, y entonces le están calificando las patas, y entonces si bate la... Bueno, ya por lo menos sabemos que Fequinas prohibió eso, y amén. Qué bueno. Una ganancia para el bienestar. Sí. Y bueno, ya para terminar el tema de las leyes, a nivel internacional tenemos la organización, la OIE, Organización de Sanidad Animal. ¿Y por qué es importante? Porque los que sabemos, nos gusta un poco el bienestar animal, sabemos que de ahí arrancamos y deberían basarse en sus reglamentos todos los países, porque como decía Cami en algún momento del programa, en cada país varía, en cada animal varía, en cada especie varía, pero por ejemplo, para nuestros equinos podría funcionar mucho el Código Sanitario de Animales Terrestres de la OIE, que habla de que el animal, de cómo el animal afronta su entorno, y nos habla desde cómo se debe alimentar, que debe tener buenas condiciones de alimentación, lo que les hablábamos de vivienda, de comportamiento, habla incluso del trato que como médicos veterinarios le debemos dar a estos animales, el transporte, y por último ítem, pero no menos importante, y hay que decirlo y hay que hablarlo en bienestar animales, en el caso de que sea necesario un sacrificio de manera compasiva, porque eso también hace parte de lo que debemos hablar en bienestar animal. Y que procuren no hacer el salchichón con en los pocas caballitos. palabras, en pocas palabras, la OIE da como esa base para todos, para lo mínimo que deberían tener todos los países. Buenísimo. Es lo principal que tendría que tener cada productor en cada especie. Es lo mínimo que debería tener el productor. Pero yo diría que yo me llevaría hoy del programa algo que ustedes dijeron que me parece muy importante, y somos los consumidores los que debemos exigir un buen trato animal. Entonces, pues, yo creo que esa es mi gran conclusión de hoy, porque esto es un mundo bellísimo en el que debemos que convivir tanto animales como plantas como seres humanos. Sensacional programa. Muchas gracias. Bueno, niñas. Gracias. A mí me gustaría mucho que, como siempre lo hacemos en nuestros programas, que cada uno nos dejara como un mensaje para que todos nuestros oyentes se impulsen más a realizar estas prácticas de manera responsable, de tan solo tener la mascota en casa o en una finca, y que realmente apliquemos todo el tema de bienestar animal. No sé qué mensaje quieren decirnos. ¿Quién arranca? No sé si Dani quieres Cami. empezar. Tú que eres Cami. la invitada, Dani. Ay, a ver, ¿a la Ay, ¿yo por qué? subdirectora o a la Está bien. directora? ¿Quién le arranca? Mándenme al matadero. Bueno, ya, empiezo yo. Bueno, como siempre, algo que siempre he recalcado, si tú eres oyente y sabes bueno, no eres productor, listo, no eres productor, pero conoces a alguien que tiene una finca de
cualquier especie, mándale el link de mascoteros para que tenga educación. Así, la pequeña idea que tenga, que, ay, venga, yo le puedo cambiar, abrirle las ventanitas para que se puedan oler entre sí y puedo tener mejor bienestar y puedo tener un poco menos impacto como negativo en el caballo. Entonces, lo primero que recomiendo es, si eres oyente, invítales o mándales estas charlas porque ellos, como lo mínimo que hagan, tienen un mayor impacto en su sistema y en su animal como tal. Todo lo que yo siempre he dicho va en base, o la base principal de esto es la educación, y siempre lo hemos dicho, de educar. Entonces, si te quedó alguna idea y la quieres implementar, hazla. Es lo principal que podrías hacer. Dale, Ok. Dani. Y ahora Dani. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a César, a Alejandra, a Cami. Muchas gracias por recibirme en este espacio y para poder permitir que hablemos de un tema muy importante que es el bienestar. Todo el tiempo estamos escuchando de situaciones y de escenarios de bienestar para el humano, ¿no? Yo quiero bienestar en mi casa, entonces me voy en retiro porque quiero bienestar, un montón de cosas, y no pensamos en los animales, ¿no? En los animales que todo el tiempo nos están acompañando. Y como dicen, como decía Ale, esto es aplicable también a nuestras mascotas. Claro, en mascotas varía y sería interesante que hagan un programa de bienestar en mascotas, dando ideas. Pero sí, estos espacios permiten que muchos escuchen lo que nosotros como médicos veterinarios y amantes de los animales podemos hacer, y es darle la voz a los animales a través de este tipo de situaciones, este tipo de encuentros. ¿Y qué me llevaría yo? ¿Qué les diría yo? Todo cuenta. Aquí en el bienestar animal todo cuenta, todo es un paso. De pronto no tenemos para pagarle las prótesis a los animales, pero esos pequeños cambios que, por ejemplo, resaltaba Cami, son importantes. Siempre hacen la diferencia. Informarnos hace la diferencia. Y yo diría que este tipo de programas permite que como tenemos la costumbre como latinos y como colombianos de empezar a hablar, es que mire que yo escuché, que yo vi, pues bueno, mire que yo escuché, que yo vi, que estas personas que saben o que ven, o estos invitados que traen a este programa, dijeron y saben y pueden servir siempre. Toda la información, nuevamente, responsablemente y muy depurada, funciona. Entonces, sí podemos hacer algo. No tenemos que ser una especie netamente destructiva y no tenemos que ser extremistas para hacer algo. Cada cosa funciona. Eso es, así sea lo más pequeño o lo más mínimo, funciona. Para mí eso es lo que me llevo del programa, lo que les quiero dejar a ustedes. Me encantó muchísimo lo que dijiste, realmente a las dos, en verdad. Pienso que son reflexiones que todos nuestros oyentes y nosotros como médicos veterinarios debemos aplicar también para el día a día. Y acá hay un mensaje que yo les quiero también dejar, y es: no esperen hasta que la mascota ya realmente esté muy enferma, Por favor. sino que en verdad busquen ayuda, no solamente a los médicos veterinarios, sino también ustedes pueden leer un poco sobre el bienestar animal, que esto lo puede aplicar cualquier persona, no necesita ser experto en el tema para aplicarlo. Obviamente hay cosas ya clínicas, hay cosas que solamente las puede tratar un médico veterinario, vale la pena resaltarlo, y que aquí lo importante es generar bienestar, sea la especie que sea. Entonces, a ustedes, gracias por estar ahí con nosotros, y a todos nuestros oyentes por ser tan fieles todos los sábados juiciosos hasta ahora, y a César por darnos este espacio. Bueno, no, a ustedes de verdad muchas gracias por haber escogido Ecoradio, por hacer este bello programa, y invitarlos a todos a que sigan conectados aquí en www.ecoradio.com. No olviden, Mascoteros pasa todos los sábados a las 4 de la tarde, hora Colombia, aquí en Ecoradio. Obviamente llegan las vacaciones, el cierre de final de año, pero regresaremos dentro de 8 días con un gran especial de cierre de temporada. Daniela, muchísimas gracias. Camila, muchas gracias. Y Alejandra, muchas gracias por todo el trabajo que hacen para hacer Mascoteros. Hay que decir, me alegra muchísimo que estemos conectados desde muchas partes del mundo. A Paco, muchas gracias por los mensajes tan bonitos que nos envía. Gracias, Paco.
y por escucharnos. Ya todas las personas que se conectaron hoy con Mascoteros. Nos dice David Ramírez, Amparo Martínez nos dice gracias, Amparo Martínez nos dice un conversatorio ameno que divulga conocimiento útil. Amparo Martínez también nos dice un reconocimiento para estas jóvenes profesionales, Daniela, Camila, Alejandra. Y David nos dice también, David Ramírez nos dice gracias muchachas, excelente programa, siempre las escucho, esta información es trascendental para todos. De verdad, a todos ustedes que están ahí escuchándonos, muchísimas gracias. Lo seguiré repitiendo, así sea solo una persona que nos escucha, hemos impactado una vida y vamos a ayudar en el bienestar de todos. Y claramente no olvidar que no estamos solos, como lo decía, creo que fue Camila o Daniela, no seamos una especie tan depredadora en este mundo, porque este mundo es para todos. Bueno, muchas gracias, sigan conectados aquí en Ecoradio. No olviden, Ecoradio es otra forma de hacer radio. Chao, chao. Chao. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio, una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor Ecoradio, otra forma de hacer radio. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio, una emisora diferente, con